exponenciales, y hay dos grandes modelos. Uno podríamos llamar el modelo reticular y otros modelos que han planteado ciertos filósofos como Deleuze, que son el rizomático. Entonces, de alguna forma, nuestra sociedad tiene una tendencia abstracta, no natural, abstracta, a lo reticular, ¿no? Y lo reticular, bueno, es poderosísimo. Si vemos aquí en fase esta retícula, que se saca la proporción áurea, que habla, por supuesto, de la naturaleza, no solamente de las proporciones de belleza de lo humano, sino de los procesos de crecimiento de las estructuras naturales. Entonces, la sociedad moderna tiene una cierta tendencia o fascinación o preferencia racional a los crecimientos reticulares. Estos crecimientos reticulares han logrado en nuestra sociedad cosas impresionantes, como el crecimiento, digamos, de pues todos estamos metidos en una tarjetita de crédito, en un IFE para votar. Todos son crecimientos reticulares, ¿no? Y responden con una funcional a lo práctico, a lo útil, a las cuestiones, digamos, que pueden ser controladas además de acuerdo a las ciencias, ¿no? Que pueden en ese sentido controlar, dirigir, estudiar científicamente, ¿verdad? Y este crecimiento, otro particular crecimiento reticular, supone que tanto en la naturaleza como en las relaciones humanas, como en la urbe, este crecimiento reticular es, digamos, una aspiración, ¿no? Es una aspiración que quizás existe en el mundo digital, ¿no? O en ciertas abstracciones. Itala, permíteme un segundo. Itala. Sí, espero. Es que, mira, creo que no están saliendo tus gráficas. No me digas. Nada más está una. Ahorita ya salió una. Ahorita ya está la cuarta. Ya está. A ver, ¿no? ¿Están viendo la de Deleuze? Igual si nos echan la mano a apagar su micrófono, porque luego nos da prioridad a los que tenemos el micrófono abierto. Entonces, igual nada más, si Itala podría tener el suyo. Y creo que así ya podremos ver la presentación. Entonces, bueno, estamos en esta gráfica, ¿verdad? En la de rizoma. Así es, sí. Entonces teníamos la retícula, el rizoma. Digo, todo esto lo vamos a pasar rápido. El rizoma, de alguna forma, sugiere que hay otras estructuras de comunicación y de paso de sentido y de procesos de crecimiento que no necesariamente son unívocas, exponenciales, geométricas, racionalizables, sino que hay otros procesos de crecimiento y de pensamiento y de desarrollos de la sociedad. Y este es que Deleuze llama rizomáticos, ¿no? Que seguramente lo han visto. Y esto pues que genera un crecimiento de la sociedad un poco más así, como en esta, sí cambió la gráfica, ¿no? En esta, este crecimiento que no es exactamente reticular, sino multifacético, ¿no? Y nodular. Entonces, pues yo quisiera ubicar ahí la figura museo. La figura museo es una institución nodular. Entonces, tiene esa gracia de entrar en una sociedad que tiende a lo reticular, al orden de lo útil, de lo funcional, de lo exponencial, y de alguna forma es una institución rizomática. También se le podría llamar heterotópica, es decir, que tiene un espacio singular en la sociedad, que digamos no responde a las reglas, digamos, de reduccionismo lógico, ¿no? Sino que operan otras lógicas, ¿verdad? Operan otras lógicas y sobre todo supone una serie de cruces disciplinares, ¿no? Entonces, si pensamos en la sociedad, podemos pensar que muchos aspectos de la sociedad se resuelven de manera reticular, ¿no? Hay retícula, ¿no? Como les decía, los procesos electorales funcionan reticularmente y no dan pie en ese sentido
a la transformación, a la innovación, porque lo que hace que las retículas sean irregulares, transformables, innovadoras, pues un poco es ese efecto rizoma, ese no responder a la misma lógica estructural. Entonces yo pienso que los museos, en ese sentido, ocupan un lugar nodular en las sociedades. Es decir, es un espacio de entrecruzamientos, de transformaciones, pero también en el sentido heterotópico es un espacio de libertad, ¿no? De libertad de expresión, de creatividad, de búsqueda, de pensamiento. Entonces, también es ese cruce de niveles, ¿no? De experiencias, de especialidades, es lo que hace nodular al museo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un nódulo en una retícula? Que toda la retícula se afecta. Entonces, no sé, que por aquí están los nódulos y por allá están las retículas y nada tiene que ver con... No, un nódulo afecta a la retícula. Entonces, los museos son centros, son espacios públicos que afectan a la sociedad y al revés también. Están definidos y afectados por su entorno, por su presente, por su contexto, ¿no? Entonces, digamos, este hacer nódulo hace a las sociedades de alguna forma más impredecibles, innovadoras, integradoras de diferencias, de búsquedas, de que no se cierre la retícula, ¿no? La retícula tiende a cerrarse, a volver todo lo mismo. El nódulo tiende a que los procesos se diversifiquen, ¿no? Se transfiguren. Y en ese sentido, pues, es muy esencial la función del museo porque nos está enseñando a mirar el mundo, ¿no? Y aprender en qué mundo vivimos. Ahorita vamos a un poco más con eso. También es un nódulo, es una heterotopía, como les digo, en tanto espacio de investigación creativa, ¿no? Si la retícula sería el modelo de la operación de la fábrica o de la empresa, ¿no? Pues el museo es, este modelo supone procesos de investigación visual de lo más variados, diversos materialmente, conceptualmente, ¿no? Nunca sucede algo igual en un museo, también por eso es rizomático y por eso también es heterotópico. Cada exposición va a tener requerimientos totalmente necesarios, diferentes, te va a acercar a mundos diferentes, a gentes diferentes, a tratos diferentes. Entonces es una institución siempre cambiante, lo que la atraviesa, la transforma, ¿no? Quien está trabajando con ella, quien está metido organizando un ciclo o una exposición, le está haciendo a la institución en este sentido de espacio heterotópico tan especial en la sociedad. Entonces, tú sales del museo y hay ciertas reglas que deben respetarse, pero probablemente adentro del museo hay retos a esas reglas que de manera simbólica se están todo el tiempo trastocando. Y el espacio museo es un espacio de lo simbólico y por lo tanto lo permite, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto muy importante del museo. Ahora, el museo es también un espacio relacional. ¿Qué es lo que relaciona el museo? El arte y la sociedad. Eso se dice rápido, pero es muchísimo, es muchísimo. El arte evidentemente se puede hacer en el atelier, el arte no necesariamente se hace en lo público. Entonces el arte se cruza con la institución museo en tanto ese espacio público, en tanto el proceso de comunicación del arte con la sociedad, que es muy, muy complejo ese proceso de diálogo, comunicación, relación entre los procesos creativos, las propuestas del arte, ¿no? Y la sociedad, como una interacción. Entonces, este espacio nodular es muy particular y un caso muy, pues bastante único en lo que podrían ser las instituciones y los espacios públicos. Hay otros espacios interdisciplinares. Si se les ocurre alguno más interdisciplinar que el museo, me lo dicen. Yo creo que no.
Entonces, aquí nada más pensando, por ejemplo, en lo que ustedes tienen en sus manos, ¿no? El Museo Soriano. ¿Qué quiere decir que es interdisciplinar? Vamos a pensar nada más en su operación, lo que supone disciplinar, es las disciplinas que se ponen en juego para que un museo funcione. Montones de disciplinas, aquí fui apuntando varias, ¿no? Obviamente vamos a pensar primero en la curaduría, ¿no? Como esa disciplina que genera una programación de exposiciones, por decirlo rápidamente, a partir de una serie de prácticas que son investigación, reflexión teórica, visitas de estudio, variedades según exposición temática, ¿no? Otra rama dentro de la curaduría se deriva todo lo que es el montaje, la museografía, que ya supone una experiencia muy diferente. Un curador puede ser muy conceptual y no tener la menor idea de cómo resolver museográficamente lo que conceptualmente diseñó. Entonces estamos hablando de disciplinas muy diferentes que tienen que entrar en diálogo. Y esto por empezar nada más, porque seguimos. En un museo tiene que entrar otras disciplinas, por ejemplo, en el que ustedes tienen, tienen una buena biblioteca, entonces necesitan una bibliotecólogo, necesitan conocer cómo opera una biblioteca. Lo mismo en relación a su acervo, son un espacio con acervo, necesitan conservadores, necesitan saber de conservación de obra, pero también necesitan archivistas porque también tienen materiales como correspondencia, etcétera. Todas esas especialidades, además, los ligan como museo con el mundo, el gran mundo del arte, porque los museos no están solos, están interconexionados, conectados. Entonces, si tú tienes un departamento, tú tienes un archivo, entonces ese archivo tuyo tiene que estar conectado con los archivos de los otros museos y estar en comunicación y en diálogo, y tú no puedes tener como que un islote, ¿no? Tienes como estamos viendo estas redes, ¿no? Tienes unas intercomunicaciones importantísimas. Entonces, si tú tienes un archivo soriano, pues tienes que estar en súper contacto con los archivos de estéticas y con los archivos justo de las apps, etcétera, con los contemporáneos de Soriano, ¿no? No es un archivo solitario, con qué está vinculado y en dónde se fortalece, ¿no? Pero bueno, tienes que tener, además, si quieres funcionar bien como museo, necesitas tener, por ejemplo, una rama editorial. Seguramente van a ser publicaciones, o los contactos externos, que es otra posibilidad, pero si no, también dentro tienes una pequeña editorial con todas sus partes, corrección de estilo, diseñador, tiene que saber cómo se licita para ir a imprenta, es decir, son muchos saberes puestos en juego. Te conviene muchísimo tener tener una muy buena administración. No me voy a meter más en ese tema, pero tener una súper administrador con el que cuentes a fondo. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo recursos que siempre van a ser vigilados. Entonces tú no puedes jugar con los recursos que tienes. Y si no está de tu lado el administrador, ¿cómo operas? Y si el administrador no entiende que hay que privilegiar lo sustantivo, es decir, las exposiciones, y se le ocurre que quiere gastar en pintar, en no sé qué, o en forrar los muebles, o en hacer puras cosas que no son sustantivas, ¿no? ¿Quién pone ahí, no? Bueno, ahorita vamos. Entonces, y después muy deseable que tengas una relación de patronazgo, es decir, que tengas una C, que tengas amigos, que tengas un fundraiser, es decir, el mundo de los museos es un mundo que necesita generar relaciones sociales para financiar muchos de sus proyectos. Y tienes que operar ahí, porque además en este mundo del arte todo el tiempo están saliendo becas, ofertas, premios, todo el tiempo se están generando itinerancias en donde tú puedes generar intercambios, ¿no? Entonces tienes que estar como atento a esa posibilidad porque el dinero nunca es suficiente. Y bueno, aquí se me había olvidado toda la parte de educación. Tienes que tener hay gente, ¿no? Preparada para generar programas educativos que van desde encuentros teóricos serios, ¿no? Y con especialistas, que pueden ser de muchos órdenes, hasta qué actividades de curso de verano va a haber para los niños. Entonces, bueno, esto nada más por plantearles que tenemos este enorme universo interdisciplinar, por lo cual podríamos decir
que un museo es como una máquina, una gran máquina, una maquinaria, así en sentido de producción, una máquina de producción, una máquina que funciona como todas sus partes tienen que funcionar correctamente para generar, ¿qué? Una serie de productos, ¿no? Programación, atención al público, la imagen, ¿no? Que se proyecta el museo. Entonces, ¿qué tipo de maquinaria es esa? Esa maquinaria tiene una estructura, ¿no? Tiene una estructura funcional que no es totalmente horizontal, que tiene su cosa, digamos, vertical, ¿no? Hay una cierta estructura que tiene que funcionar. A mí me parece que hay muchos aspectos que tienen que ver con procesos colectivos dentro del equipo. Un museo no es nada sin su equipo. Así como el museo son muros y paredes, perdón, sí, muros y altos espacios para exhibición y toda la parte física, hay una parte humana absolutamente sustantiva, que ese es su equipo, ¿no? Entonces, aunque tengas la institución más preciosa y completa, pues, ¿quién la está dirigiendo? Y aunque tengas, y quién es el equipo que está ahí operando, y a veces tienes instituciones, pues, pequeñas, pero que tienen un gran equipo y que se potencializan y están ocupando espacios públicos que ya quisieran espacios grandes y poderosos. O sea que el equipo ahí es absolutamente estratégico. Entonces, con esta metáfora de máquina, de un museo como una gran máquina, así como Chaplin operando las tuercas, o sea, esta idea maquínica, ¿no? De producción, en donde cada parte, ¿no? Cada parte, estas que dijimos, educación, biblioteca, curaduría, museografía, administración, cada parte está haciendo una operación es a su vez una operación, una máquina, está operando, funcionando en lo que sabe hacer, para que eso que sabe hacer funcione para un producto final que es la combinación del trabajo de todos. No es el trabajo del curador, no es el trabajo del diseñador, no es lo que el director quiso y puso, no, es el trabajo de esa gran maquinaria que opera colectivamente para generar toda una imagen, toda una proyección, toda una invitación al público, ¿verdad? Entonces, ese máquina trabajando, que es el museo, que es su equipo, y su equipo obviamente humano, ejerciendo sus recursos financieros, físicos, materiales, creativos, etcétera, genera sus productos. Entonces, esta maquinaria que no, les digo, es un operar, que no es un operar totalmente horizontal, que tiene su verticalidad, tiene una figura muy, muy importante, que es el director. El director es, de alguna forma, la representación del museo, ¿no? Porque si funciona, qué bueno para el director, pero si no funciona, ¿sobre quién se van a ir? Sobre el director. Si alguien adentro del equipo hace alguna verdadera tontería, el que va a tener que dar la cara va a ser el director. Si el director no asume la responsabilidad de hacerse del equipo que quiere hacerse y está trabajando con gente con el que no está cómodo, pues no va a poder proyectar lo que quiere llegar a proyectar. Entonces, como les digo, no es fácil. Entonces, este producto que hace esta máquina museo, por un lado hace una programación de exposiciones, de eventos, de cineclub, de matinés, de residencias, lo que ustedes quieran, ¿no? Después, esta máquina tiene una cierta manera de atender al público. Ahí hay algo totalmente particular que hace, ¿no? Que cada museo tenga su propia identidad. Hay museos que son súper fríos, súper distantes. La gente entra y hay puros policías y aire acondicionado y te sientes incómodo, ¿no? Hay otro tipo de museos que son muy invitantes, interactivos, que quieren que aprieten botones, museos que son muy buenos para recibir niños con actividades infantiles, otros museos muy Kunsthalle, ¿no? Arte contemporáneo, que pues, no son para niños.
Hay museos que entras y dices que mala vibra, este lugar no lo han movido en años, ¿no? Nadie se ha ocupado. O hay museos que entras y los baños están tan sucios que dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, cada museo tiene una identidad y va a depender de cómo esta maquinaria opere, ¿no? Entonces, es muy, muy importante pues ir afinando esa gran maquinaria para lograr eso, para lograr una gran programación que realmente sea atractiva para el público, que realmente tenga además, y ahorita voy a eso, tenga una relación y un vínculo vivo y pertinaz con el ground artístico, ¿verdad? Porque no queremos un museo aquí inventando cosas y los artistas en otro lugar produciendo sus ondas. Entonces, ¿no? Entonces queremos pues nos referimos con el contacto con el público y también con el medio artístico. Y la imagen que vas a sacar, ¿no? O sea, tú vas a generar una idea, por ejemplo, de que es un museo, pues al que no le importa el público, o vas a generar la imagen de que es un lugar donde están pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, tú puedes convertir un espacio en un verdadero objeto del deseo, o lo puedes convertir en un lugar tirado al olvido. Es que en la gama de los museos tenemos todos los extremos. Es verdaderamente impresionante. Entonces, eso va a depender mucho de cómo trabaje ese director y ese equipo en todos sus aspectos, en esa identidad. Entonces, yo recapitularía. ¿Cómo logras que ese museo, ese directorio, ese equipo, logren una identidad en donde su programación, su vínculo con el público y con la comunidad artística y su imagen sean un verdadero objeto del deseo, estén en escena pública? Todo lo que sucede, todos quieren estar ahí, todos lo quieren ver, ¿no? ¿Cómo logras un éxito, por decirlo así, que le gusta tanto a la sociedad actual? Bueno, en lo humano, repito, en lo humano, tener equipos tan diversos y que funcione es muy delicado porque la naturaleza humana tiende al conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logras que en lo humano la gente no esté pensando individualmente, sino en función a un proyecto colectivo? Es decir, no es el de difusión diciendo, ay, este curador, ¿a no me pasas tu exposición? No es la exposición del curador. Cuando la exposición llega al de difusión, el de difusión está puestísimo porque es la exposición del museo. Estamos trabajando juntos, ¿verdad? Porque el producto es el producto de todos. ¿Cómo generas esa empatía? ¿Cómo generas ese ambiente donde todos están construyendo colectivamente? Suena utopía, pero se puede, ¿no? Entonces, es como el trato humano, ¿no? El respeto al prójimo, porque hay muy, muy malos hábitos de trabajo. Entonces, no es algo que está dado y ya, ¿no? Es algo que se trabaja todos los días, todos los días, ¿no? Como desde lo empático, desde lo humano, y lo humano quiere decir también cómo te haces de un equipo capaz, ¿no? Porque puede caerte muy bien alguien, pero pues si no es capaz, te está haciendo ahí un cortocircuito, ¿no? O quizás es demasiado capaz, pero es un súper sangrón que no genera un ambiente de trabajo correcto. Todas esas cosas cuentan, ¿no? Entonces, en lo humano, digamos, ese factor humano le da todo el carácter a un museo, sea un museo grande o un museo chiquito, ¿no? Pero tiene que haber esas relaciones de empatía y de respeto y de generar ese bien común, ese proyecto colectivo, ¿no? Igual lo que les digo, todo es muy sentido común, pero bueno, creo que es importante ir, ¿no? En lo conceptual. Tú tienes que tener muy claro, y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos, o sea, tienes que conceptuar bien de qué va tu museo, desde estas cosas que llaman misión y todo eso, hasta qué quiero que vean. Quiero que vean, ¿no? Lo más rebelde del arte contemporáneo, ¿no? Al estilo Guillermo Santamarina, ¿no? O yo quiero un lugar donde el mainstream tenga aquí una ventanita y me traigo las exposiciones que están haciendo en los museos importantes de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Son las vocaciones. ¿Cómo conceptúo qué espacio quiero? ¿Cómo se va a ver, no? Entonces,
Entonces ahí es donde pues tampoco es la decisión del director solita, ni nada más del curador, y es ahí donde entran en operación todos. Por ejemplo, el área educativa es muy importante ahí, porque el área educativa hace una mediación entre el público y las exposiciones que muchas veces ya el curador y el artista no ven, ¿no? Es el que está ahí el fin de semana cuando los niños van, o es el que se queda en las mesas redondas. Entonces ahí también es importantísimo cómo entre todos, ¿no? Dirigidos por el director, van conceptuando una visión de museo que además no puede ser a corto plazo, tiene que ser, ¿no? Tú tienes que trabajar por lo menos a cierta larga vista, porque un museo no se construye de un día para otro, ¿no? Entonces también en esa estrategia de corto, mediano y largo plazo, pues mucho, porque quizá a largo plazo puedes hacer cosas muy grandes, pero a corto plazo tienes que hacer cosas más pequeñas, ¿no? Pero quizá a corto plazo es importantísimo definir ciertas posturas, ¿no? Entonces, bueno, así vas conceptuando, ¿no? A dónde quieres llegar, qué visión tienes y cómo te vas a hacer de los aliados, aliado artista, aliado especialista, aliado colega de otro museo en el mundo, aliado patrono, ¿no? ¿Cómo te vas a hacer de esos aliados? Aliado coleccionista para conseguir lo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, esto me lleva a que otra base del éxito para el museo es tener una solvencia económica clara. Ningún museo puede vivir tranquilo si está muerto de hambre. Y esa es una de las desesperaciones, ¿no? Entonces, si estás no puedes planear una exposición que va a costar 2 millones de pesos si nunca has operado ni siquiera medio millón, ¿no? Entonces, ¿cómo aspiras a eso? Y ahí estás atrás de las becas y demás. Entonces, entre el realismo de no querer cosas que están fuera del alcance y entre buscar el compromiso, porque ahí sí, por ejemplo, un curador, la gente de educativa, etcétera, pueden hacer una presión hacia el director de decir, oye, pues hay que conseguir más cosas, o se está cayendo estos cachitos, o qué onda, qué vamos a hacer, ¿no? O por ejemplo el del archivo, como a mí me pasó en el Centro de la Imagen, padrísimo. El del archivo me dice, hay la posibilidad de que un acervo como el del Centro de la Imagen entre a la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Entonces, es el especialista de difusión el que le dice al director, oye, vámonos para allá, démosle este estatus. Y el director dice, claro, de esta manera yo voy a tener no solo un archivo, sino un archivo que ha sido reconocido por la UNESCO y con el logo de la UNESCO. Entonces, tú es como, ¿no? ¿Cómo vas construyendo? Entonces, y bueno, el último punto es, ¿cuál es tu relación con el medio? Tu relación con el medio, ya hablé un poco de la comunidad de artistas, que es decir, estás dentro de lo que está pasando o estás totalmente sin enterarte de qué está pasando en el mundo ¿no? Pero no solamente eso, sino que cuál es tu relación muy importante con los medios, ¿no? Con los medios de difusión, el cuarto poder. O sea, ¿te van a sacar o no te van a sacar en el periódico? El 21 crítico de arte va a escribir o no va a escribir una nota sobre cómo lo vas a conseguir, ¿no? O sea, el esfuerzo no acaba el día que haces la inauguración. Posicionar una exposición es muy importante. ¿Cómo le hago para que Canal 22 nos entreviste y Canal 11? O sea, el compromiso es integral, ¿no? Entonces, si yo no logro posicionar este rizoma fuerte, potente en la sociedad, pues va a pasar como un fantasma, más bien, ¿no? Entonces, bueno, vimos que es un nódulo el museo, ¿no? En este cruzamiento, pero también como este espacio de creación alterna, transformativa, ¿no? Libre, ¿no? El museo como una máquina y por último pensar, como ya les dije, es muy delicado ser el museo como un móvil, ¿no? Un móvil en el sentido así de móvil de esos para niños, para que se entretengan, ¿no? De que si una partecita se mueve, todo se mueve, y si una partecita está desajustado, todo se desajusta, pues ahí tienen. Entonces, ¿cómo lograr que ese móvil no se desacomode, no se vaya todo hacia un lado o no? Es un equilibrio, es un muy curioso ser, parecen tan sólidos y su equilibrio es tan frágil, ¿no? O sea, tiene que ser, tú no puedes, por ejemplo, presupuestar el presupuesto 3 veces para 3 conceptos diferentes, ¿no?
O sea, se te hace un relajo verdaderamente tremendo. Entonces, ¿cómo lograr que ese nódulo móvil esté en su frágil equilibrio, logrando proyectar el programa que tú quieres proyectar y que además de alguna forma esas cosas que le colgaste al móvil no sean las ocurrencias del equipo, sino lo que el equipo logró sacar del ground artístico y de la investigación sobre el arte para ponerlo en equilibrio, ¿no? Ahí en su programación. Entonces, bueno, este espacio tan particular que es el museo, hay muchos tipos de museos, pero no porque sea un museo que no exhibe arte contemporáneo no va a ser rizomático. Justo como decía Guillermo, la lectura, por ejemplo, de la historia puede ser muy contemporánea. Un museo activo, vivo, revive, repiensa sus patrimonios, ¿verdad? Entonces, ahora que vivimos en estos tiempos donde pues nos fuimos a lo virtual y que dicen, estos mastodontes museos, ¿ahora para qué o qué? Bueno, en primera, los museos han transferido mucha de su actividad, como lo que estamos haciendo ahorita, a las redes, ¿verdad? Y las redes son espacios públicos también, quizás no son presenciales, pero son definitivamente espacios públicos. Entonces, sí, el museo sí ha migrado a estos espacios públicos virtuales y probablemente esa es una tendencia importante, pero no la única. Volviendo, por ejemplo, al tema de el museo como resguardo patrimonial, pues todos los museos, incluido el Soriano, los que son museos, no los que son nada más Kunsthalle, pero los museos suelen llamársele museo a aquel espacio de exhibición que tiene resguardo, que tiene patrimonio, ¿no? Entonces ya es un museo en forma. Por eso el Soriano ya es un museo en forma, tiene legado, tiene bodegas, ¿no? De resguardo ahí. Entonces, tiene un compromiso, por decirlo así, con el pasado, con el fantasma de Soriano. Es un museo que está comprometido con el pasado, con lo patrimonial, y tiene que leer, releer, actualizar un legado. Por otro lado, es un espacio de arte contemporáneo que por lo tanto necesita tener una relación activa con la comunidad creativa, ser presente, estar presente, o sea, así como está en el pasado, ¿no? Con la herencia, con el legado, para seguirlo pensando, tiene que estar presente con su tiempo, con los artistas de ahorita, con Cuernavaca, con el contexto, o sea, no puede ser una especie de meteoro por quién sabe dónde. ¿Cuál es su contexto? Tiene que ser parte del presente, ¿verdad? Pero también, y para cerrar, siendo una heterotopía, siento este espacio de que deja operar la creatividad fuera de la regla, que busca lo nuevo, que busca lo incluyente, lo trans, en el sentido de transfigurado, ¿no? En ese sentido, también lo que nos está dando el museo es el pensamiento del futuro. Es decir, si nosotros dejamos que el museo opere como ese rizoma atravesado por lo que está operando en el presente, por las prácticas artísticas contemporáneas, por las nuevas lecturas del pasado, etcétera, estamos logrando que ese espacio rizomático transforme, enriquezca, ¿no? Nuestra vida social y en ese sentido nuestra visión del porvenir. Y suena muy bonito, ¿verdad? Suena todo esto muy bonito, pero no es exactamente fácil. Creo, no sé si ya me colgué mucho o cuánto tiempo tengo, les iba a dar tres ejemplos. ¿Cómo ves, Guillermo? Sí, los ejemplos. Bueno, vamos rápido. Como decía Guillermo, a mí me ha tocado dirigir museos muy particulares porque siempre me han dado museos, no como ustedes que tienen un museo todo nuevo, perfecto, precioso, bien pensado, con jardines, bodegas de obra, espacio especial de biblioteca, zona de cafetería, etcétera. A mí más bien, en mi experiencia, me ha tocado que me den lugares pequeños, muy venidos a menos, que han perdido su vocación, su misión, que no tienen dinero, que no tienen público. Vaya, cuando llegué a la sala de arte público Siqueiros, ni siquiera se prendían las luces porque como no llegaba público y no había dinero, pues para no gastar en luz, ¿no? Y además no sabían qué hacer con Siqueiros, que era esta figura
polémica, políticamente incómoda, ¿no? Nadie tenía ubicado en el mapa la salita de arte público Siqueiros, ahí en Polanco, ¿no? Cuando me lo dieron a dirigir, pues era lo que había sido la última casa de Siqueiros, ¿no? Este personaje, como les digo, muy polémico por su postura de izquierda, por su stalinismo, por su intento de asesinar Trotsky, pero uno de los más grandes experimentadores del arte mexicano, ¿no? Porque es un artista que exploró técnicas muy novedosas, tanto desde el punto de vista de la concepción, de la perspectiva y de la composición, como desde el uso de pinturas tipo locomotivas y comerciales o la pistola de aire y trabajar en espacios justamente públicos y hacer representaciones simbólicas sí, demagógicas, políticas, ¿no? Más que generar como iconitos, ¿no? A la Ribera. Entonces, bueno, era un personaje muy interesante, pero ¿qué hacer con ese lugar, no? Un lugar que había quedado olvidado en el tiempo, que no había tenido mucha posibilidad de ser y que además como estaba en Polanco, había una cierta vergüenza de los precedentes directores, de que ellos querían tener una galería para la gente bonita de Polanco, y pues Siqueiros era una figura incómoda, pero Siqueiros había dejado pues un archivo espectacular, unos cuadros fantásticos, y pues tenían el espacio muy deteriorado y demás. Me ofrecieron dirigirlo, y bueno, pues yo ahí tenía 33 añitos cuando empecé a dirigir la sala Siqueiros, y pues me da risa, pongo esta foto porque un proyecto de unos artistas alemanes era que les encantaron los mandiles de los mercados, los que usan las señas de las tortillas y eso, y entonces iban y se los ponían a los directores de los museos, ¿no? Pero me gusta mucho esta foto en ese sentido porque yo siempre, desde que empecé a dirigir, quise seguir el comando zapatista de mandar obedeciendo, ¿no? Y como siempre decía cuando estaba de directora, y todos me decían, ay, sí, yo les decía, para servirle a usted. Y todos decían, ay, sí, porque creen que ser director de museo es muy fancy, te eres acá, te crees mucho y traes un chofer y todo el mundo te abre las puertas y te contesta el teléfono, ¿no? Entonces creen que la gente cree que estar en la dirección es tener mucho poder o cosas así, pero no, yo pienso que está uno para servir, ¿no? Es un proceso, a mí algo que me gustó mucho de dirigir museos es que pues sí tiene esa parte muy, muy de trabajo social, ¿no? Estamos trabajando para un espacio público y es de los otros y no es ni nuestro dinero ni nada, ¿no? Entonces había que pensar qué hacíamos. Y bueno, lo del equipo. Primero me hice de un super equipo, puros chavos que estaban empezando, pero que se la compraron conmigo. Vamos a levantar este espacio, vamos a verlo con otros ojos, ¿no? Un lugar maravilloso que había que repensar, releer. Estaba lleno de los trazos de Siqueiros, porque Siqueiros dijo que era un espacio donde él quería dejar un poco la concepción geométrica de la poliangularidad. Entonces todos estos trazos estaban ahí en la oscuridad, todo. Entonces nosotros al revés, nos le pusimos unas luces, una salita como de época, que invitamos a Claudia Fernández, una artista que se ha dedicado a buscar muebles vintage, a que nos dijera un poco cómo podría hacerse esta salita y ella consiguió los muebles. Entonces yo siempre he hecho eso, he invitado en mis procesos de remodelación y de recreación de estos espacios jodidos, abandonados, sin presupuesto. Me ha gustado invitar a los propios artistas a que me inviten a que me ayuden a reimaginarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, muy pronto llenamos la sala de arte público Siqueiros de muchísima gente. Un poco lo que les digo, o sea, fui generando un programa en un espacio que le llamamos El Cubo, que ustedes ahí ven ese techo algo, muchos de ustedes lo conocen. Cuando yo llegué, este techo estaba cubierto antes de las ventanas, estaba taponeado, entonces era una galería aplastadita con unos foquitos y se exhibían cuadritos, ¿no? Entonces, pues lo primero que hice fue convertir esto en una especie de white cube y invité al arte contemporáneo a que desde aquí dialogara con Siqueiros, con los trazos de Siqueiros, con el acervo de Siqueiros, ¿no?
Entonces, bueno, nos llenamos de la comunidad artística en un momento donde no había tantos espacios alternativos y fuimos calentando muchísimo el espacio y ahí de lo que se trató es de este cubo va a ser, en el sentido clásico del arte conceptual, este va a ser un espacio para el desarrollo de proyectos específicos y a cada proyecto vamos a responder, es decir, nosotros vamos a dialogar con los artistas para que ellos generen el proyecto que quieren generar en este espacio. No les vamos a decir, yo quiero tal pieza y la voy a poner. Vamos a hacer puras piezas ex profeso. Entonces, el gran presupuesto, yo me lo gastaba en hacer 3 o 4 exposiciones al año. Muchos de los artistas que exhibieron aquí estuvieron dialogando conmigo sus piezas por meses o por años. No siempre fue fácil sacarlas adelante. Aquí está Sofía Taguas, que llenó de flores vivas todo el cubo. Fue realmente muy emocionante y muy aromática la pieza, realmente daba una cosa así, de arte vivo. Este es mi hijo Jajino, hizo un concierto, trajo a un pianista japonés excelso y ella generó estos sillones donde se sentó la gente. Entonces fue más bien como un arte-acción. Pero como ven, pues transformando el cubo cada vez. Esto es una pieza de Artemio que tardamos años en hacer. Artemio revisó cientos de películas de Hollywood para hacer Hollywoodpedia. Juntamos 30 y tantos monitores. En cada monitor había algún concepto como amor, amistad, destino, fortuna, que según cómo eran vistos bajo la moralidad de Hollywood. Entonces, como ven, tecnológicamente, esta pieza ofrecía demandas totalmente diferentes a las anteriores, ¿no? Pero el chiste era ir con cada una. Después generamos cosas como lo que les digo. Esta pieza de Solewit la había adquirido Jumex y Jumex había sido un patrocinador importante para las apps. Entonces, Jumex, como ustedes saben Solewit lo que vende son los instructivos, no vende el mural. Entonces, lo que Jumex nos pidió es usar el cubo de las apps para ver por primera vez el Solewit que habían adquirido, que no era más que un instructivo. Entonces, fue increíble experiencia. O sea, de repente la salita que estaba yo apenas arrancando tuvo todo el insuflo de Jumex, se mandó a hacer un muro falso perfecto porque no podía haber ni una protuberancia en el muro, etcétera. Ese muro de fondo sigue siendo el muro que vino a montarnos Frankie, que sigue ahora en Jumex. Ha sido un especialista grueso, así, porque si no era todo perfecto, no funcionaba. Con todo el dinero de Jumex se trajeron a los pintores gringos o no sé de dónde, que son los autorizados por Solewit para hacer la pintura. La pintura también se mandó traer del extranjero, etcétera, ¿no? Para poder ver un Solewit, que además era muy interesante hablar de muralismo desde Solewit y hablar de muralismo desde Siqueiros. Entonces, no, o sea, Siqueiros es puro impulso sobre el muro y esto es puro instructivo frío, ¿no? Entonces, pero no me voy a detener. Otro tipo de muralismo, el de Regina Silveira, una maravilla de mujer haberla tenido con nosotros. Como ustedes saben, este cubo tiene la vista desde arriba, es decir, si entras, subes las escaleras, puedes ver el cubo desde arriba. Esta pieza desde abajo se ve así como aplastada, pero es un anagrama que desde lo alto se levantaba, un estudio lleno de, bueno, el banco y los cuadros y los, ¿cómo fue el nombre? ¿Cómo se llaman los? Sí, para pintar, ¿no? Y bueno, hablando de heterotopías, una de las cosas que le faltaba a las apps es justamente tener su jardincito. Entonces Jerónimo Haberman sugirió que tomáramos la banqueta, nos apropiamos de la banqueta haciendo estas maravillosas enredaderas y durante años. Les digo, algunas piezas como la de mi hijo duran un día y cuestan mucho dinero. Otras piezas como las de Jerónimo nos duró años, se convirtió en un espacio de estar. A veces uno pasaba en los domingos y veía que estaban echando novio aquí en el banquito que pusimos. Entonces, hablando de heterotopías, creamos un espacio donde no había. Le dimos a las apps un espacio verde, un espacio de encuentro, ¿verdad? Luego, no me voy a extender aquí, me voy a ir aquí directo al Museo de Arte Carrillo Gil. Cuando me entregan el Carrillo Gil, pues también un museo muy, muy simbólico para los mexicanos, ¿no? Para el arte moderno mexicano contemporáneo, un lugar muy querido por muchos, pero que también se vino muy, muy abajo.
Cuando yo lo recibo, inmediatamente después del Carrillo, de las apps, me voy al Carrillo Gil y entonces ahí sí tengo lo que no había en las apps. Tengo un chorro de espacio, tengo una colección, ¿no? Otra vez volvemos al tema, tengo una colección formidable, ahí no solamente hay Siqueiros, están los mejores Orozcos, Gunter Gerso, que me fascina, unos cuadros cubistas de Diego Rivera absolutamente espectaculares, pero me encuentro con un museo terriblemente venido a menos, cayéndose a cachitos y además socialmente, lo que les digo, empáticamente descompuesto, completamente descompuesto. Era un museo que había sido tomado por los sindicatos del IMBA y estaban divididos. Entonces, el museo había sido tomado ante la falta de la dirección, porque el director que estaba como deprimido y el equipo se la pasaba fumando mota en la terraza, en el sótano, ahí en el techo. No sé, o sea, los museos pueden llegar a grados de descomposición que no les puedo decir. El único directorio que había para invitar gente a una exposición tenía, no sé, al 20% de los invitados eran gente difunta, ¿verdad? Era un museo abandonado. En el cajón del escritorio de dirección había en orden de aparición documentos que habían dejado los últimos 3 directores. Nadie había siquiera limpiado los cajones del ¿no? Y de la misma manera, abandonado estaba el museo y a mí me pareció que era importante en ese momento hacer un statement. ¿Qué me estaban entregando? ¿Cómo es posible, ¿no?, que en nuestro país legados como el Carrillo Gil llegaran a ese estado de deterioro total, a este secuestro por el sindicato? Les decía que como eran sindicatos diferentes, los de un sindicato nada más podían subir al primer piso, los del otro sindicato nada más podían ser los que entraban al almacén. Había verdaderamente un malestar social terrorífico, había una situación de administración totalmente irregular, había realmente demasiados males en ese lugar como para salir corriendo. Pero bueno, una vez que tuve que tomar determinaciones muy difíciles para poder enfrentar la situación del Museo Carrillo Gil, algo que es muy duro. Tuve que correr a muchísima gente, había muchos vicios, había mucho desorden. Son procesos muy dolorosos, pero gracias a eso pude armar un equipo extraordinario, extraordinario. Ese equipo, pues éramos nuevos en un museo que tenía historia, ¿verdad? Y en ese momento estaba muy en boga la idea de archivo, ya saben, Derrida y la noción de archivo, y todo el mundo estaba haciendo exposiciones a partir de archivos y de documentos, y bla, bla, bla. Yo sugerí que hiciéramos una figura mucho más humilde. Yo sugerí que hiciéramos énfasis en la figura del inventario, porque yo recibí, aparte de un equipo verdaderamente terrible, unos problemas sindicales totalmente fuera de lo respetable para la institución, y bueno, gracias a que tuve el apoyo de las autoridades del IMBA, ¿no?, y de la secretaria, bueno, lo que era el CONACULTA, pues pudimos poner un poco de orden. O sea, la irregularidad era tal que había gente que había un nivel de hostigamiento sexual verdaderamente patológico, ¿no? No, para que les diga, no es poca cosa, ¿no? La gente de vigilancia, el jefe de vigilancia tenía que pasar por ¿no?, a servicio a todas las mujeres que iban a la limpieza. O sea, estaban pasando cosas muy malas ahí adentro, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a descomponer así un ambiente? Es verdaderamente increíble. Pero Itala, perdón, se volvió a ir tu presentación. Igual, ¿nos echarías la mano a volver a picarle en la pantallita a ver si vuelve? ¿Ahí la ven ahorita o no? No. No, a ver, espérame. Pues sí la alcanzo a ver, es más bien la plataforma. ¿Ahorita la ven? Sí, lo que pasa es que algunos la vemos y otros no, pero es Jitsi, no es otra cosa. Ah, ok. No me digas. Entonces, ahorita tengo una cosa que dice inventario, ¿sí la ven? Sí, sí, esa sí se ve. Bueno, pues vamos a tratar de seguir con con inventario. Entonces les decía, bueno, ya no me voy a clavar en eso, pero tenía yo que atender esta situación. Había muchísimo desorden y curiosamente, para entender que es una institución tan particular como un museo,
todos los museos tienen que tener inventarios de todo, desde los teléfonos, las computadoras, los cuadros, las fotografías, las sillas, ¿no? Entonces a mí me dieron, cuando llegué me pusieron sobre el escritorio un inventario, como esas cosas así como de Kafka, ¿no? Que te ponen a firmar un inventario así, no todo polvoso y tan voluminoso que no podía creer. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy firmando que yo estoy recibiendo, verdad? Entonces, pues cuando empiezo a revisar el inventario, por ejemplo, decía que teníamos 30 teléfonos, pero pues de los 30 teléfonos nada más servían 3, pero bajo inventario teníamos 30 teléfonos, ¿no? O decía que teníamos 80 sillas y me enseñaron en la bodega pues que todas las sillas estaban desarmadas y rotas y cayéndose a cachitos, ¿no? O cosas peor aún, me decían que yo tenía, por ejemplo, 50 Pauls Klee, ¿no? Entonces me puse a averiguar qué eran esos 50 Pauls Klee y eran unas reproducciones en unas carpetas que había comprado el doctor Carrillo Gil, pero no es lo mismo tener una carpeta con unas reproducciones de Klee que tener un original de Diego Rivera, pero estaban puestos exactamente en el mismo nivel y en el mismo inventario y yo me tenía que hacer cargo tanto del Siqueiros, ¿no? Como del teléfono descompuesto. Entonces me pareció que una manera como muy irónica de responder a lo que estaba pasando con el Carrillo Gil era eso, ¿no? Todo estaba puesto al mismo nivel y pues la verdad que valía diferente y estaba todo confuso y olvidado. Entonces la figura de inventario nos iba a servir para replantearnos y reabrir el museo, ¿no? Entonces, bueno, primero en ese inventario, pues decir quiénes eran el doctor y su esposa, ¿no? Luego, por ejemplo, en este inventario, lo que hicimos con este equipo nuevo, porque hice lo que al quitar a ciertas gentes que estaban montadas encima a nivel, como les digo, sindical, pues me pude meter a los archivos. Entonces, este archivo que ven al fondo es toda la serie de cartas y documentaciones que dan cuenta de los viajes que han hecho las obras importantes de que la colección Carrillo Gil al mundo, ¿no? Entonces pusimos estos como muros móviles en donde las obras tan importantes del Carrillo pudiéramos mostrar de espaldas al que habían viajado por todo el mundo, ¿no? Entonces, y hicimos aquí pues unas gráficas señalando los lugares a donde habían viajado, etcétera. Era muy significativo porque era una forma de decir, en el Carrillo Gil hay obras que son absolutamente importantes para la historia del arte en México, es decir, no somos un museucho que háganos un nado porque se está cayendo a cachitos o porque ya hicieron el MOAC y ahora tiene unos techos altísimos. En este museo hay obras que son absolutamente insustituibles para pensar el arte moderno en México y por eso nuestro lugar es primario dentro de la escena de los museos. Entonces, eso es lo que queríamos decir aquí, ¿verdad? A la vez, en este museo seguían guardando archivos hechos chicharrón, porque en 1980 y tantos había habido una inundación en el museo y todo se había mojado. Entonces, había una historia ahí que contar, pero no podíamos seguir guardando esta basura. Alguien tenía que tomar una decisión. Entonces, antes de tirarla, pues la exhibimos, ¿no? Todos los archivos muertos que llevaban 2 décadas hechos chicharrón por la inundación, los empezamos a revisar y encontramos cosas fascinantes que dieron pie para nuevas cosas. Por ejemplo, encontramos que en algún momento de los 80s hubo una especie de exposición de arte fax. Cuando empezaron los fax, en toda Latinoamérica se empezó a hacer una cosa de mandar fax a los museos. Entre otras, muchas celebridades del arte de ese momento habían mandado fax al Carrillo Gil y después nos enteramos, Sofía Las Cuevas se dedicó a hacer esa investigación, que ese proyecto pues había sido bien interesante y que había en muchos museos de Latinoamérica habían resguardado esos fax y nosotros los teníamos ahí hechos chicharrón en los archivos muertos, ¿no? Entonces había que hacer como una especie de separación de lo que era un archivo muerto a lo que era un archivo documental histórico del arte en México. Entonces eso nos fue dando pautas muy, muy interesantes. Por ejemplo, había faxes de Helen Escobedo, de bueno, perdón porque no les voy a dar nombres ahorita, pero cuando así no me llegan a la cabeza, pero rescatamos cosas muy, muy interesantes y rescatamos esa historia y después hicimos una exposición de lo que fue el arte fax
de ese momento que ya había, que, o sea, hicimos un revival de lo que había sido, y no solamente expusimos lo que habíamos encontrado en el Carrillo, sino que los otros museos de Latinoamérica nos mandaron lo que habían ellos hecho, y además invitamos a artistas contemporáneos a que repensaran esa posibilidad. Entonces, bueno, todo eso nos va trayendo cosas. Otro inventario que hicimos es justamente el inventario humano. Esas cosas después las han hecho mucho, pero realmente cuando hicimos esto en el 2000, no me acuerdo, 10, no me acuerdo, no, que 10, no, 7, 8, no sé, 2007, 8, 2008, por ahí, fue como fueron estrategias museográficas, ¿no? ¿Dónde está la pieza? ¿Dónde está la obra de arte aquí? Pues lo que hicimos fue juntar fotos de toda la gente y la humanidad que ha pasado por el Carrillo Gil, los que han sido directores, los que han sido curadores, los que han hecho difusión, los administradores, en un afán también de conciliación, porque entre otras cosas que había pasado triste en el Carrillo Gil, es que directores y directores no se hablaban. Entonces el que había entrado después del anterior había dicho que nunca se iba a volver a parar ahí hasta que se fuera el otro, y el otro había dicho, pues todo lo que hizo no sirve, quítenlo. Entonces había como una mala vibra, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero que todos se encuentren su lugar aquí, o sea, desde este modo de pensar el inventario, ¿no? Todas estas gentes han hecho el museo. Entonces, como ven, esto tiene mucho que ver con lo que al principio yo abstractamente les dije, ¿no? De qué significa. Entonces, ¿qué estaba yo haciendo con mi propio equipo? Porque además mi equipo, el equipo que hizo esta exposición era la gente de difusión, la gente de educación, los curadores, es decir, el de conservación, involucré a todo el equipo y los hice trabajar juntos. De esa manera hicimos un equipo hermano. Cuando acabamos inventario ya todos nos conocíamos bien, habíamos trabajado juntos. Entonces también generé ahí una dinámica de consolidación de este nuevo equipo que estaba agarrando este lugar, ¿no? Ruth Esteves, la curadora, se dedicó a revisar todas las exposiciones que se habían hecho en el Carrillo Gil, desde la primera hasta la última, y en estas mesas hizo una exhibición documental de lo que había pasado por aquí. Nos enteramos así de que nada más el 17% de las exposiciones o de las participaciones en colectivas obedecía a mujeres artistas, es decir, que esa tendencia de que las mujeres han tenido muchas menos oportunidades que los hombres, gráficamente estaba ya dada, ¿no? Era totalmente un hecho. El Carrillo Gil no le había dado ni el 20% de su espacio en 20 y tantos, 30 y tantos años, no me acuerdo, a las mujeres, ¿no? Entonces aquí ustedes ven, pues, no, por ejemplo, eso dice 70s, 80s, 90s, no se ve qué dice adentro, pero las tendencias, por ejemplo, en las tendencias de los 70s eran más plásticas, ¿no? Conforme vamos avanzando se vuelven más audiovisuales, más digitales, ¿no? Entonces así hicimos una especie de análisis. Y de esa manera ya sabíamos qué había pasado, porque cuando llegué, todos los artistas, todo el mundo quería hacer una exposición, ¿no? Me venían a ver, y entonces yo decía, pues sí, suena interesante tal, y alguien me decía, no, él ya expuso. O sea, no había ni siquiera una historia clara, ¿no? Bueno, aquí participó con nosotros María Loz, hizo bueno, no me voy a clavar ahorita en eso. Esta pieza me parece muy interesante. Esta va a ser la última que les voy a hablar de inventario, pero también esta creo que es muy significativa para entender qué tenemos en un museo. Cuando yo llegué me encontré esta changuera, ¿no? Esto que es como para que jueguen en los parques los niños. Encontré una cosa como estas, oxidada, ocupando la mitad de la bodega de obra del Carrillo Gil. Y pues me acordé que a finales de los 90 o principios de los 2000, cuando Osvaldo Sánchez había sido director del Carrillo Gil, que fue como su última época de gloria antes de que pues yo llegara, bueno, más o menos, no va a ser mucha historia, pero para hacer el cuento corto, en una época de mucha significancia para la comunidad de jóvenes contemporáneos, Osvaldo había hecho retrospectivas de esa generación y había hecho una retrospectiva muy buena de Eduardo Baroa, y habían hecho un performance con esta changuera, ahorita se los cuento, y después la changuera se había ido a bodega. Y según el inventario, yo era responsable de esa changuera oxidada, ¿verdad? Entonces, pues hablé con el artista y le dije, pues a mí me parece que tu acción no corresponde a que yo tengo
O sea, dime si tú estás de acuerdo. Si ahorita me piden en un museo de Estados Unidos que quieren tu pieza, la que hiciste para esta exposición de tu retrospectiva, si tú estás de acuerdo con que yo les mande una changuera oxidada. Si pregunto si esa es tu pieza, porque esa no era la pieza de Valo, esa no era más que un residuo material que no servía para nada. La pieza de Eduardo Avaroa era una acción en donde estas changueras que están, cada círculo tiene muchísimos colores, ¿no? Abajo se ven los pigmentos. La acción, el día de la inauguración, la acción fue que Eduardo Avaroa y la que en ese momento era su chica, también habitante ahora de Cuernavaca, eso ya nada más para los muy conocedores sabrán a quién me refiero, se pusieron a lijar los colores de la changuera. Entonces, mientras la gente estaba en la exposición, viendo las obras y demás, el pigmento iba cayendo al piso, generando esta especie de dibujo de pigmentos. Entonces, era una acción de hecho efímera. ¿Cuál es la pieza? ¿No? Entonces, lo que hicimos en inventario es que hicimos toda la operación para dar de baja esa changuera oxidada y volvimos a repetir con Eduardo Avaroa la pieza. Esta vez ya no se puso él a lijar, sino que algunos de sus alumnos de la Esmeralda estuvieron súper bien dispuestos y durante toda la inauguración de inventario se volvió a hacer esta pieza. Cuando en la primera vez no se filmó ni se documentó, esta vez la documentamos. Entonces, y después nos deshicimos, cuando se acabó la exposición, nos deshicimos de todo este residuo material porque no tenía caso resguardarlo, como el mural de Solewitz, ¿no? Es un instructivo, cuando se quitó, cuando se borró el mural, pues se borró el mural, ¿no? Entonces lo mismo, se diseñó un modelo en donde por instructivo Eduardo señalaba en qué consiste su acción y además se añadía una documentación y de esta manera realmente el Carrillo Gil estaba en condiciones de decir que poseía una pieza de Eduardo Avaroa muy importante, una pieza inmaterial, efímera. Eso me dio la pauta de tender a que el Carrillo Gil empezara a coleccionar lo que podemos llamar arte inmaterial o arte o instructivos o arte efímero, arte acción, ¿no? Pero bueno, no me voy a complicar con eso, ya no voy a seguir acá porque si no, no acabamos. Decirles que rápidamente en el caso del Carrillo Gil, generé con Vancomer un programa de arte actual que todavía funciona hoy en día. Me parecía muy importante. Cuando yo llegué, me querían acomodar la exposición de jóvenes creadores, que es a todos los que les dieron beca, todos meten sus piezas y de repente tienes el museo lleno de 300 piezas de chile, de mole, de todo. El curador dice que cura, no sé qué cura, pues son otras piezas que ya vienen hechas, dice que las ordenas por temas. ¿Y qué le estás dando? ¿Qué le estás dando a una generación? Un espacio para que vayan sus papás y les digan, ay, qué bonito lo que hiciste, y nadie entienda nada, ¿no? Entonces yo con mi equipo me propuse generar un programa que fuera muy activo, en donde Vancomer, que ahora es BBVA, nos apoyara para que alrededor de 12 artistas durante 2 años tuvieran apoyos económicos. Se desarrolló una exposición, ya ahorita van como en el 20º Salón Vancomer, ya no sé en cuál van, pero esta fue la primera edición, en donde, como ven también por esta museografía, Ruth Esteves, la curadora que estuvo conmigo en el Carrillo Gil, que fue fantástica, le interesaba mucho mezclar la lectura, lo documental, ¿no? Con las piezas, o sea, no hacer esta separación entre el espacio de obra de arte y el espacio educativo como aparte, sino meter, ¿no? Entonces metió estas mesas de trabajo. No me voy a extender. Finalmente, me invitaron a dirigir el Centro de la Imagen, también un lugar con muchos problemas. Pero bueno, les voy a contar esto último, porque creo que esto es como muy interesante también. Uno de los eventos más importantes que tiene el Centro de la Imagen es una larguísima bienal de fotografía, ¿no? Que esta era su emisión 17, es decir, más de 30 años de que la comunidad fotográfica logró tener un evento que fuera para la comunidad fotográfica. Pero de alguna forma, mi paso por el Centro de la Imagen fue muy, ¿cómo decirlo? Fue muy explosivo, fue muy, muy explosivo porque la comunidad fotográfica se sentía muy diferente
al resto de la comunidad artística. Es decir, yo soy fotógrafo, tú eres artista, ¿no? Pero los artistas conceptuales empezaron a usar en un 80% medios audiovisuales, entre ellos muchísimo la fotografía, ¿no? Y a la vez los fotógrafos más jóvenes empezaron a hacer fotografías no tan tradicionales y incorporar de alguna manera los lenguajes del arte conceptual. Entonces, mi paso por el centro de la imagen tuvo que ver con que ese lugar había quedado un poco secuestrado por ciertos caciques de la fotografía que tenían una idea de la fotografía antes de lo digital, de la fotografía como la fotografía documental, la fotografía periodística, la fotografía de pues el gran autor de la lente, ¿no? Como no, donde pongo el ojo pongo la bala, entonces soy el de, ¿no? Este fotógrafo del instante, o el que me fui el fotógrafo que se fue a la guerra, o a retratar las comunidades indígenas en no sé dónde, ¿no? Pero también había nuevas generaciones que estaban usando la foto cuando como herramienta digital se transformó muchísimo, y muchos fotógrafos que se sentían fotógrafos y que sin embargo estaban reflexionando su medio de otra manera. Y además también estaba pasando que muchos artistas conceptuales estaban pensando la imagen más allá de la foto de quién la hace, que había muchísimo trabajo que tenía que ver con la apropiación de imágenes, ¿no? Con apropiarse de imágenes y reciclarlas conceptualmente, ponerlas en juego de otras maneras. Entonces, en una imagen apropiada, ¿dónde quedó el artista o dónde quedó el fotógrafo? Entonces, esta Bienal fue un gran reto. Tuvimos de curadores a Ervin y a Ervin, les digo, ando fatal con los nombres, y Amanda de la Garza. Seguramente conocen a los dos curadores. Domínguez. A Ervin Domínguez y a Amanda de la Garza, que se comprometieron conmigo en decir, vamos a apostar por hacer una convocatoria valiente en donde estamos buscando a los artistas que están reflexionando el estatus de la imagen, ¿no? Y vamos a repensar qué es la fotografía. Y bueno, pasaron cosas terribles, porque la comunidad muy cerrada aprovechó esta oportunidad para irse en mi contra durísimo, porque además el museo llevaba cerrado 2 años y lo abrí con bombo y platillo y quedó muy precioso. Estaba también en muy mal estado físico. Entonces dijeron, no, ya que se vaya esta que no es fotógrafa y que no sabe la fotografía y que anda metiendo artistas conceptuales. Bueno, se armó un merequetengue, ¿no? Porque las fotos que había, por ejemplo, había un proyecto, aquí ven, por ejemplo, ven este muro está hecho con puros fragmentos de imágenes sacados de la prensa amarillista, ¿no? Y de puros retratos así entre cosas creo que de sexo y cosas también de asesinato y todo, como que evidenciando un poco esta cosa obscena de la imagen contemporánea, ¿no? Después, por ejemplo, esta pieza, no va muy rápido, no muy por autores, porque se me van todos. Esta es una documentación de un artista que quema el dinero, ¿no? Entonces eso es como muy polémico. Pero después nos metíamos en cosas como que esta es una serie de fotografías hechas en un método pues muy tradicional, que también ahorita por supuesto se me fue el nombre, pero lo interesante... Son cianotipias, gracias. Es que ya siento que me estoy colgando mucho, pero son cianotipias, a partir de este artista se mete a Second World en este mundo digital donde la gente se va a generar relaciones sociales y demás, y se vuelve una especie de explorador de la botánica de Second World. Entonces va reclutando microorganismos y pequeñas plantas y cosas que encuentra en ese mundo y hace los cianotipos, ¿no? Entonces, pues de alguna forma esta referencia de lo real como la referente de lo fotográfico aquí queda en una reflexión muy, muy interesante, pues queda trastocado, ¿no? Esta fue una pieza muy exitosa de J. Castro, que recupera la historia de este negro africano que, como tantos otros, logra cruzar de África a España, miserable, que no encuentra trabajo, pero se empieza a hacer una figura muy exitosa en las redes, se hace un super influencer, entonces de repente ya
se vuelve rico, ¿no? Y cómo utiliza los medios que son audiovisuales y fotográficos para construir, crear su imagen y demás. Entonces, por ejemplo, esta pieza les chocaba a los fotógrafos, pero si él no lo hizo, fue a agarrar, ¿no? Pero estaba dando en el clavo, porque está diciendo cómo actualmente opera la imagósfera, ¿no? Que pues eso es lo fotográfico hoy en día, ¿no? No la foto en blanco y negro, así retocada, no sé qué, ¿no? O sea, este es un fenómeno social generado por nuestro acceso a la producción de imágenes, ¿no? O estos otros que trabajaron con un archivo de Monterrey, de la fundidora, ¿no? Donde de repente hacen una lectura transversal de los archivos, hacen estas gigantografías en donde los dueños de las metalúrgicas, los grandes jefes, cuando se inaugura un área, siempre hacen ese gesto de poner la primera piedra o hacer la primera excavación o encender el primer fuego. Entonces los ponen los representan como si estuvieran haciendo las funciones de los obreros, ¿no? Entonces se está apropiando estas imágenes. Bueno, esta pieza, por ejemplo, de Tania Bojorquez, de Daniela Bojorquez, son puras imágenes que sacó de Instagram, en donde la gente se está tomando una foto adelante del David, ¿no? Entonces, es esta cosa, son estos otros usos de la fotografía, ¿no? Y bueno, la pieza que ganó la Bienal fue de Diego Berruecos, que no es la primera vez que me ha puesto en problemas, pero siempre valen la pena. Generó una violencia terrible que ganara esta pieza, porque justo coincidió con un momento de crisis de Pemex y fue muy evidenciador. Aquí, la verdad, no se ve muy bien, pero aquí también él es un artista muy conceptual, pero muy político. Entonces, él retomó la idea de este artista Ed Rucha, de las gasolineras norteamericanas en los años 70, que eran como un signo de modernidad en los highways, y entonces hace una serie exactamente idéntica a esta, plata sobre gelatina, el mismo número de fotografías, del mismo tamaño, el mismo ángulo, pero en vez de retratar gasolineras norteamericanas de los años del boom de los highways y los coches, retrata a Pemex a 2 minutos antes de desaparecer y de ser vendido, ¿no? Entonces, bueno, se nos viene una guerra de cortina de humo, de amenazas, que son fotos mal hechas, etcétera, porque claro, lo que está fotografiando Berruecos es la desarticulación de Pemex, ¿no? Y sus fotos políticamente son impecables. Entonces los detractores nos decían, no es original, eso ya lo hizo Edwin Chávez, no tiene nada que ver con eso, es una reapropiación, ¿no? De una pieza clásica, de una pieza que ya tiene un lugar en la historia de la fotografía, pero para hacer un giro que políticamente pues es muy significativo. Pues bueno, esto provocó muchísimos problemas políticos, no fue lo único, se generó una situación, eso es un poco con lo que ya voy a contar y con lo que voy a cerrar, porque es un momento fascinante para la vida de un museo, un momento donde estuvimos en el ojo del huracán. Entonces muchas veces en los museos cuesta mucho trabajo lograr que siquiera la gente llegue a ver tus exposiciones, y ya para que alguien escriba sobre lo que hiciste, pues difícilmente lo logras, ¿no? Entonces todo el tiempo está uno tratando de estar en la escena, ¿no? De que tus exposiciones generen polémica, de que lo que haces sea interesante, de que haya ruido. Eso es lo que uno quiere, ¿no? Ahora imagínense qué pasa cuando lo que haces no solo genera ruido, sino que se vuelve explosivo y empieza a generar ataques, verdaderos ataques, ¿no? Entonces de repente en menos de una semana había más de 10 artículos sobre la Bienal, algunos la atacaban, otros la defendían, empezamos a recibir amenazas en la página de Facebook, los detractores nos bajaban puntos, decíamos que era el peor lugar del mundo, que yo era una directora corrupta, que yo estaba ahí por influencismo, o sea, se empezó a armar una guerra terrible que tuvo diferentes flancos, ¿no? El flanco feo fue la gente que me quería quitar, ¿no? A la mala, y que no pudo. Y el flanco interesante es que se generó esta crisis sobre qué es el centro de la imagen, qué es su vocación y qué sí puede ir sobre los muros o no, ¿no? Muchos decían, es una vergüenza que pongan esas imágenes que ni fotos son sobre los muros del centro de la imagen, como diciendo, ahí estuvo, ¿no? La obra con mayúsculas de plata sobre gelatina y ahora están exhibiendo todas estas porquerías, ¿no?
Entonces, bueno, eso fue como, teníamos esta crisis gigante y yo lo que le decía a mi equipo es, nosotros no habíamos ni empezado a mover la exposición, nosotros íbamos a hacer una serie de conferencias y de diálogos, no los habíamos ni construido, ni los habíamos hecho públicos todavía. El ambiente, el medio, nos estaba ganando, iban mucho más rápido que nosotros. Nosotros en Trito de la Imagen habíamos lanzado una súper provocación y ¿cómo íbamos a hacer para que no pareciera que nos habían rebasado? Es decir, que el debate no era el debate del Centro de la Imagen, sino que ya se había ido a otros lados y nosotros... Entonces, claro, ahí vino, vamos a hacer una super estrategia y vamos a llamar a esta la Bienal de la Ruptura, ¿no? Porque por ahí hubo un artículo y vámonos fuerte con a ver si ven esto, no sé si ven este movimiento. Empezamos una campaña fuerte en medios. Organizamos varias mesas, ¿no? Justamente esta, por ejemplo, las redes sociales y las nuevas formas de circulación de la crítica. Dijimos, todo esto que está pasando afuera, hay que traerlo adentro, hay que traerlo a debate aquí, ¿no? Y bueno, logramos traer a toda la comunidad fotográfica, a los que están de acuerdo, a los que no, a que debatieran, ¿no? A que nos viéramos las caras y que la discusión sea de calidad y sustantiva, ¿no? No de adjetivos descalificativos, que es como muy fácil. Entonces, bueno, tuvimos que atender una emergencia, tuvimos que defender nuestra programación, nuestra apuesta, nuestra visión y teníamos la confianza porque teníamos una sólida administración del lugar. No nos pudieron agarrar por ningún lado y lo intentaron que se me hicieran revisiones en transparencia para ver si yo no me había robado dinero. O sea, desde las cuestiones más bajas recibimos comentarios que eran verdaderamente soeces y, en fin, pasaron muchas cosas que un museo, ¿no? Que esta institución tuvo que enfrentar institucionalmente. Y pues yo también como directora tuve que defender a la institución, ¿no? No personalizar, salir como defendiendo pues a la comunidad artística, la búsqueda de las nuevas generaciones. Yo creo que después de esta Bienal, nadie va a cuestionar lo que cualquier fotógrafo o artista visual quiere exhibir en el centro de la imagen. Creo que esta crisis acabó con un prejuicio que tenían puestos los caciques de la fotografía tradicional sobre este lugar, que no se llamó Museo de la Fotografía cuando nació. Cuando nació se llamó Centro de la Imagen, y el estatus de la imagen, creo que para pensar la era contemporánea, sin duda resulta mucho más apropiado que la pesada idea de la fotografía o del museo de la fotografía, ¿no? Que quizá haya otros espacios que quieran ser museo histórico de la fotografía, pero si el Centro de la Imagen es de los pocos espacios que puede atender a una comunidad activa, en búsqueda de nuevos medios, de adaptar nuevos soportes, ¿no? Por eso me interesaba a mí mucho como directora del Centro de la Imagen. Toda esta bola de artistas jóvenes que de repente están haciendo piezas que involucran celulares o piezas que parten de páginas de internet o no sé, ¿no? Gente que apropia periódicos viejos. Entonces, bueno, en esta idea de revisar la vocación de los espacios que me ha tocado dirigir, pues siempre han sido procesos muy, pues que me he tomado muy en serio. Y dejar de compartir. No sé si ya me ven. Voy a cerrar esto. ¿Sí me ven o todavía no? Se vio un poquitín y luego desapareció la imagen. Ahí estoy. Pues bueno, no sé si los enrollé demasiado, pero bueno, ya no los quiero aturdir más, son muchísimas cosas. Y pues si quieren más bien preguntas, comentarios, a sus órdenes, como digo. Bueno, hola maestra Dana. Hola. Soy Marcos, del área de curaduría, mucho gusto. Bueno, antes que nada, gracias por compartirnos esta manera de entender lo que es un museo. Me gustó mucho que iniciara con lo que es
heteropatía, o los otros espacios, como diría Michel Foucault, ¿no? Estos espacios específicos que tienen dentro de sí poderes, fuerzas, ideas o discontinuidades, pero que a la vez tienen la posibilidad de crear nuevos espacios en sus propias lógicas. Me resulta muy interesante también que lo haya abordado desde el aspecto administrativo. Ahora bien, me llamó la atención la conexión que tiene como maestra en filosofía y curadora y teórica en el arte. ¿Será posible que nos pueda comentar el tema de tesis de su doctorado? Uy, bueno, es todo un rollo, pero sí, justamente te puedo decir que después de estar pues 20 años pues en esta gestión pública y sin nunca dejar de mi trabajo reflexivo y de investigación y de teoría, pero para mí, no sé, estos años fue muy importante poder trabajar de manera transversal, colectiva, interdisciplinaria, ¿no? Para mí eso me enriquecía mucho, pero también se fue convirtiendo en algo muy demandante en términos administrativos y también no es lo mismo tener 33 años y estar como en medio de la escena y conociendo a todos los artistas y todo el mundo, y de repente ya también en el centro de la imagen me di cuenta que pues ya no sabía ni qué estaba pasando realmente a muchos niveles. O sea, obviamente no es que no lo atrajera, porque para eso tenía curadores y gente y todo, y pues equipo que me estuviera también actualizando, pero sí me sentí que necesitaba pues volver a la academia, porque definitivamente estaba agotada de la gestión. Pues bueno, estoy haciendo un doctorado en filosofía que tiene que ver con ciencia ficción, porque siempre me ha interesado la ciencia ficción, pero van a decir que está un poco loco, que tiene que ver, pero estoy haciendo una investigación sobre los viajes en el tiempo. Ese es el tema, los viajes en el tiempo. Y bueno, eso es como, soy raro, pero sí, es que estoy leyendo a Gilles Deleuze muchísimo, y a partir de ahí, o sea, estoy también como reflexionando sobre diferentes formas de la percepción del tiempo, ¿no? Desde las percepciones mecanicistas del tiempo, operativas, ¿no? Como de la fábrica, ¿no? En el sentido del tiempo capitalista, y bueno, estos otros espacios, este tiempo de la memoria tipo Proust, ¿no? Como de la remembranza o la memoria, en donde puedes reactivar el pasado. Pues por ahí más o menos, cosas raras, nada que ver con lo que les conté ahorita, pero cuando esté más adelantado lo comentamos. Ok, muchas gracias. Con gusto. Hola, soy Carol, no sé si me escuchas, es que he tenido problemas con la plataforma. Escucho. Bueno, primero que nada, la verdad te quería felicitar, me gustó muchísimo tu exposición, la manera en la que describes como esto de los museos, se me hace muy, muy interesante. La verdad es que yo no lo había como visto desde esa perspectiva y es muy, muy enriquecedor. Yo creo que genera todavía más reflexión, ¿no? Lo segundo, también te quiero felicitar por la manera en la que has sacado adelante esos espacios que, bueno, encuentras de una manera como olvidada y desatendida y en crisis, y esa resiliencia interesante de reestructuración en todos los sentidos, ¿no? Te felicito muchísimo y creo que eso es algo muy lindo porque pues también es un ejemplo de sinergia de un equipo, ¿no? O sea, si no hay equipo, no hay nada. Y creo que una persona que quiere generar esa sinergia de una manera positiva, la verdad es que yo creo que es gran parte del avance de todo, ¿no? Y como lo comentas, ¿no? Siempre en estos espacios, y bueno, en todos los ámbitos hay mucha como divergencia, a veces en los equipos, y creo que eso es algo que no ayuda a nada, ¿no? Entonces también te quería felicitar en ese sentido. Y bueno, pues ya por último, esto que comentabas que estás leyendo, ¿no? De Marcel Proust, a mí me encanta Marcel Proust y
En busca del tiempo perdido. Se me hace un escritor muy, muy interesante. Y pues yo creo que también aquí es parte de esta, o sea, yo puedo entender un poquito, tal vez, a partir de esta lectura, lo que estás haciendo en tu doctorado, porque la remembranza a través del tiempo, con los sentidos, ¿no? La manera en que involucramos el olfato, o sea, todos los sentidos, pues es como también una parte que nos ayudaría mucho a exponer de una manera diferente quizás los contenidos dentro de un museo, ¿no? Bueno, pues esa era es lo que te quería comentar. Muchísimas gracias. Mira, lo que me dices, gracias, me da pie a que efectivamente esa posibilidad de que todos en el equipo lo mejor que pueden compartir, ¿no? Que el que hace el diseño para la exposición, el que hace la museografía, el curador, o sea, que se genere esa, como esa sinergia, que sea propositiva, que no se personalicen luego las relaciones ni los pleitos, que no, eso es justamente ir logrando eso, es como la magia, ¿no? De los museos. Y bueno, obviamente no es porque no quieres que el móvil siempre esté perfecto y no se mueva, o sea, el móvil se mueve. O sea, no, ningún curador y museógrafo y artista y en el primer diálogo están en todo de acuerdo. Hay struggle, hay desacuerdos, hay tensiones, hay pasión, eso también es lo que es padre, ¿no? De la vida, nos estás viviendo procesos vivos, donde el otro cuenta, ¿no? No es nada más una maquinita que le estás apretando la tuerca, ¿no? No vas a apretar tuercas al museo, ¿no? Y bueno, lo que dices, sí, pensando en eso, en ese museo como heterotopía, no solamente es un lugar donde los sentidos tienen la posibilidad de operar diferente, es decir, si vas a la calle, vas a cruzar la calle, etcétera, tus sentidos están atentos, ¿no? A esa operación reticular. Si entras al museo, claro, no solo tus sentidos, sino como diría Deleuze, justamente tus afectos, ¿no? Todo tu pato tiene posibilidades de operar en ese lugar museo diferente, ¿no? La museografía es esa magia de la experiencia cuerpo y relación con las piezas, ¿no? La relación espacial, la relación física, los ángulos, el movimiento, ¿no? O sea, tú entras a esta heterotopía con todos tus sentidos y toda tu afectividad. Entonces creo que sí, muy atinado lo que dices, o sea, es la maravilla de que tengamos estos espacios en donde esa parte del ser humano tenga posibilidad de experimentarse, ¿no? Muchísimas gracias por tu exposición. Creo que sí es muy importante siempre plantear incluso toda esta cuestión de la emotividad y de la inteligencia emocional, porque pues, al final como seres humanos y en todos los entornos es importante tener este control, ¿no? Porque creo que es lo que genera una buena unión de equipo y una buena sinergia. Cierto. Sí. Itala, ¿sí me escuchas? Itala. Sí, te escucho. Hola, mira, ya tenemos muchos problemas técnicos. Vamos a finalizar aquí porque de verdad ha sido muy, muy accidentado y la verdad es que sí me da mucha lástima. Ha sido muy, muy interesante todo lo que hemos escuchado, pero sí estamos ahorita sufriendo un poco con este tema. Ojalá que nos podamos ver pronto en el museo, que nos vengas a visitar y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues como siempre con mucho gusto y mucha admiración a Guillermo, ánimo, mucha suerte y pues yo voy a quedar muy, muy al pendiente de ver qué va pasando ahí en ese bonito museo que tienen ahora ustedes en sus manos. Que te vaya muy bien también en tu proyecto nuevo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.